¿Sabías que lógica de clase lo puedes aprender solamente con este cuadro? Pero primero tienes que olvidar todo lo que sabes para que puedas entender la manera que te lo voy a explicar. Mira, empecemos con la gráfica de proposiciones. Si vemos un círculo y vemos que está pintado, es donde no existen los elementos. ¿Ya? Pintado significa no existen los elementos. Si vemos un círculo y vemos una X, es que sí existen los elementos. Si vemos un círculo donde hay falta de información, porque está vacío. Ahora acá te he puesto que se niega, porque si yo te digo no existen elementos, niégalo, de lo que está pintado tú vas a colocar X. ¿Por qué? Porque sí existen los elementos. Ahora, si existen los elementos, que sabemos que es X, y yo te digo niégalo o hazle la negación, ¿qué vas a hacer? Borras la X y lo pintas. No te preocupes que ahora con los ejercicios lo vamos a entender mejor, pero sigamos con la teoría. Ahora voy a explicar este cuadro que está al lado derecho. Acá nos dice todo A es B. Cuando nos digan todo, y también para ningún, para que lo tomes en cuenta, cuando digan todo o ningún, nosotros vamos a pintar. ¿Sí? Olvídate que te confundes, no. Cuando digan todo o ningún, vamos a pintar el lado que nos dice. Todo A, vamos a pintar el lado de acá, ¿no? Todo lo que nos corresponde. Ahora, ¿qué pasaría si te dicen niega todo A es B? No es ningún. Varios se equivocan en decir que todo, su negación es ningún. No, 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 no. Para negación de todo es algún. Entonces, si yo te digo niega todo A es B, es algún A. Pero hay que tomar en cuenta este no. ¿Sí? Tienes que mecanizarte para aprenderlo. Poco a poco con los ejercicios te vas a dar cuenta. Entonces la negación de todo A es B sería algún A no es B. Pero ¿qué hacemos? Si todo yo lo pinté, el lado de la letra que me han dado, yo al negarlo, ¿qué hago? Le coloco el X, ¿verdad? Por la teoría de la gráfica de elementos que le expliqué hace un ratito. Entonces ya sabemos, algún A no es B, ¿no? Es la negación de todo A es B. Pero sabemos que si se pinta, acá se coloca el X en la negación. Sigamos. Ningún A es B. Como les dije, olvídense todo lo que saben. Si no dicen ningún, pintamos el del medio. Otra vez les repito, todo y ningún se pinta. Pero cuando me dicen todo, pinto el lado izquierdo. Y cuando me dicen ningún, pinto el lado del medio. Entonces, ningún A es B, pinto el lado del medio. Y si me dicen niégalo, recuerden, no es todo. Otra vez, es la negación de ningún, es algún A es B. Entonces, si acá yo pinté, que significa que no existen elementos, al decir la negación sería algún A es B, la cual sería el valor de X. Para que tomen en cuenta, lo único que se van a tener que fijar es en esto. Algún A es B y acá varía el algún A no es B. ¿En qué varía? En el no que va después. ¿Sí? Con la práctica lo vamos a entender mejor. Sigamos. En la parte de acá, en este rectángulo, le he puesto una recomendación que es bien práctica, que dice así: cuando nos digan todo A es no B, a mí no me sirve mucho el no porque me complica al pensar. Entonces, yo puedo darme cuenta ahí que esto es equivalente a ningún A es B. Solamente cuando está después del es no B, tomen en cuenta. No se confundan con el algún de acá, que es el único que tiene no. Solamente sucede cuando todo A es no B y el no va después, su negación, mejor dicho, su equivalente sería ningún A es B. De igual forma sería con ningún A es no B. Su equivalente sería, para que se vaya este no, de ningún sería todo A es B. Listo. Con esa información podemos resolver los ejercicios. ¿Sí? Pero igual vamos a darle un breve repaso. Listo. Ahora vamos a hacer un breve repaso
de la teoría que hemos realizado. En el primero dice todo A es B. Recordemos que cuando es todo, siempre se tiene que pintar el lado donde nos da la letra, ¿verdad? Entonces, si a todo A, entonces pinto el A, ¿no? Primero coloco A aquí, coloco B y pinto todo el lado de A, ¿no? Pinto. Ya sabemos que al pintar es que no existen los elementos. Si nos piden niega todo A es B, recuerden otra vez, la negación de todo es algún. Entonces, al decir algún A es no B, recordar, es algún A es no B. Esto siempre a veces se olvida a muchos. La negación de todo A es B es algún A es no B. Entonces, colocando en la gráfica, sería acá A, acá B, pero su negación de todo, si yo pinté en este lado, acá le pongo X, porque sí existen los elementos. Apréndanselo de esa forma, no se guíen del texto, apréndanselo de esa forma. Sigamos. Ningún A es B. Recuerde que todo y ningún son los que se pintan. Entonces ponemos en la gráfica A, B, y como sabemos que todo y ningún se pinta, ningún pinto el lado del medio. Ahora, si me dicen cuál es la negación de ningún A es B, recuerden, su negación sería algún, ¿no? Como ya les había mencionado aquí. ¿Y cómo sería? Lo mismo, ¿no? Solamente cambia de ningún a algún en este caso, ¿no? Que sería algún A es B. Colocando las letras A y B. En este caso, si acá yo como ningún pinte, en este caso solamente le pongo la X, que significa que sí existen los elementos. Vamos con la recomendación que les di acá para ver sus equivalentes. Solo cuando nos dicen todo A es y después del es nos dicen no B, este no más adelante nos va a complicar. Entonces, si sabemos que dice todo y hay un no después, sería ningún A es B. Y eso nos va a agilizar resolver los problemas. De igual forma, cuando nos digan ningún A es no B, este no nos va a complicar. Entonces a mí me conviene trabajarlo como todo, ¿no? Es su equivalente. Todo A es B. ¿Por qué nos va a servir? Porque al decir todo vamos a tener que pintar y al decir ningún también vamos a pintar, ¿no? Y vamos a pintar respecto a lo que nos digan, ¿no? Si es todo, vamos a pintar el lado izquierdo y si es ninguno, no vamos a pintar el lado de medio. Listo, continuemos ahora sí con los ejercicios. Empecemos. Ejercicio número 1. ¿Cuál es la negación de todo joven es emprendedor? A ver, vamos a resolver. Lo colocamos acá. Todo joven es emprendedor. Ya sabemos que todo, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, todo se tiene que pintar del lado izquierdo. Como nos están diciendo todo joven, tenemos que pintar el lado izquierdo. Colocamos la J de joven, la E de emprendedor. Y como dice todo, pintamos el lado izquierdo, ¿no? Que es todo joven es emprendedor. Pero como nos piden la negación, ya sabemos por la teoría, cuando es todo, su negación no es ningún. Otra vez les digo, no es ningún, es algún. A no es B. Pero para el caso de todo joven es emprendedor, sería algún joven, algún joven, no se olvide, es no
emprendedor. Emprendedor. Recuerden, solamente en el caso de todo, cuando se niega es algún, pero tomando en cuenta el no que va acá, no se olvide. Ahora graficándolo, recuerden, J de jóvenes, E de emprendedor. Si acá lo pintamos el lado izquierdo, porque era todo, y su negación es algún, tendríamos que poner el valor de X en ese lado. Entonces su gráfica sería X, ¿no? Se coloca el X en el lado izquierdo. Viendo las alternativas, ahora vamos a buscar. Algún joven es no emprendedor. Vemos quién tiene algún, solamente tiene la A, solamente, entonces dice, algunos jóvenes no son emprendedores. Clave A. Ejercicio 2. Indique la proporción que corresponde al siguiente esquema. Ahí vemos un esquema donde dice científicos y matemáticos donde hay una X. Ya viendo los ejercicios, nos notamos que cuando están pintados solamente es para, ¿no? Tenemos que notar que es para todo pintado y para ningún es pintado. Y cuando es algún, siempre va el valor de X. ¿Sí? Ya conforme estamos avanzando ya nos tenemos que dar cuenta. Algún es X, va colocado, y todo y ningún va pintado. En este problema, para resolverlo, tenemos que notar ese mismo detalle. A ver, primero volvemos a graficarlo, la C de científicos y la M de matemática, ¿no? Y yo veo acá el X. Recuerden, no me están dando pintado, me están dando X, que existe elementos. Entonces, si me dice eso, yo tomo que es algún, ¿no? Según lo que acabamos de repasar. Entonces sería algunos científicos, ¿no? Porque está acá, algunos científicos, está al lado izquierdo, no son matemáticos. Recuerden, cuando está al lado izquierdo, tenemos que notar esto. Algunos A no son B, o algún A no es B, porque solamente va la X acá. En este caso sería algunos científicos, ¿no? Porque está acá la X, no son matemáticos. Entonces, para tenerlo en cuenta, lo escribo acá, algunos científicos. ¿Por qué lo escribo? Para estar practicando y se me vaya quedando la fórmula, ¿no? Algunos científicos no, acuérdense que en este caso es el no, no son matemáticos. Okay. Hubo un error de escritura, sería no son matemáticos. Matemáticos. Entonces, revisando las claves, el primero que dice todo descartado. Algunos, tengo tres algunos, ¿no? Revisando las claves. Algunos. Tengo científicos que tienen la B y la C, pero no son matemáticos. No son matemáticos. ¿Ves? Así también descarto de acuerdo al problema y a sus alternativas. Entonces la clave sería la C. Ejercicio 3. La negación de todos los rectángulos son cuadriláteros. Bueno, acá estamos sacando la información, todos los rectángulos son cuadriláteros. Este problema es parecido al anterior. Bueno, lo hemos colocado para reforzar. Empecemos a resolverlo. ¿Cómo sería? Todos los rectángulos son cuadriláteros. Ahí no hay ningún problema. Otra vez, cuando tenemos todos, sabemos que tenemos que pintar, ¿no? Pero primero colocamos rectángulos y cuadriláteros.
la R de rectángulos y la C de cuadrilátero. Como todos me pide pintar, pinto el lado izquierdo porque es de todos los rectángulos, ¿no? Ahora, me dice la negación, ¿no? Ya sabemos si es todo, se va a resolver que para negarlo, todo lo que se pinta ahora se tiene que colocar. Vamos a colocarlo aquí. Lo colocamos de nuevo. Colocamos la R de rectángulo, la C de cuadrilátero. Si yo pinté para todo, tendría que ahora colocar la X. Y otra vez, por la teoría, cuando es X, recordemos, cuando es X, significa algún, ¿no? Ya tenemos que tenerlo en cuenta para los ejercicios. Entonces, redactando, sería algún o algunos rectángulos, algunos rectángulos, rectángulos. Recuerden, para el caso del todo, su negación es no son cuadriláteros. Cuadriláteros. Esa sería la clave, ¿no? La respuesta. Ahí vamos a ver dentro de las alternativas. Algunos tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la primera descartamos porque dice todos, ¿no? Esa es la alternativa A. La alternativa B, otra vez me dice todos, también la descartamos. La alternativa C y D son los que tienen algunos. Entonces sería algunos rectángulos y algunos rectángulos. Pero me doy cuenta que dicen no son cuadriláteros. La única que me dice no son cuadriláteros es la C. Porque la D me dice que son paralelogramos. No, descartado la D. Entonces la clave es la C. Ejercicio 4. Indicar la negación de la proposición algunas mujeres no son sentimentales. Bueno, acá ya lo he separado la frase algunas mujeres no son sentimentales. Empecemos a resolver. Si leemos algunas mujeres no son sentimentales, acá podemos notar que el no aparece después. Entonces, normalmente podríamos utilizar los equivalentes, ¿no? Pero no se equivoquen. Los equivalentes solamente es para todo y para ningún. Recuérdenme, si fuera todo A, es no B, yo sé que hubiera colocado ningún. Y si ningún A es no B, yo hubiera colocado todo A es B. Pero no se olviden que el único que tiene algún y después viene un no es el de acá, que es algún A no es B. Ya hemos tenido ejercicios practicando sobre lo mismo, ya se nos tiene que quedar. Justamente se ha colocado este corto ejercicio para que nos demos cuenta. Entonces, tiene la misma forma que algún A no es B. Entonces, para ello, primero lo graficamos. Algunas mujeres ya sabemos que algunas es X y iría hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es algunas y me va con el no. Iría para el lado izquierdo. Entonces sería M de mujeres y S de sentimentales. Pero como el problema me pide indicar la negación, otra vez menciono, ¿no? Mujeres al lado izquierdo y sentimentales. Como les había mencionado, si yo acá puse X porque es de algunas, la negación sería pintarlo, ¿verdad? Si yo pinto ese lado, estaba el X y está al izquierdo, yo ya tengo que darme por entendido que si pinto al lado izquierdo es todos. Todo este concepto se cambió a todo. Entonces sería
todas las mujeres como está a la izquierda, dice todo, son sentimentales. Sentimentales. Ahora vamos a mirar las alternativas. ¿Quién tiene todas? Tiene la clave A y tiene la clave D. Pero verificando, acá dice todas las sentimentales son mujeres, la descarto porque está al revés, y la que se acerca a la respuesta es todas las mujeres son sentimentales, es la D. Todas las mujeres son sentimentales. La clave es la D. Ejercicio 5. Si ninguna persona es imprudente, entonces, para resolver este problema, primero tenemos que tomar en cuenta la palabra imprudente. Trata de volverlo como, no, como una negación, o sea, sería no prudente, ¿no? Aquí ya lo despejé. La frase, ninguna persona es imprudente. Y transformando esa parte, como les había mencionado, la parte in, lo voy a poner como no. Entonces sería, ninguna persona es no prudente. ¿Por qué realicé de esa forma ese cambio? Porque eso nos va a ayudar a buscarle su equivalente, según lo mencionado en la teoría que encontramos acá. Entonces, si ninguna persona es no prudente, ya sabemos que su equivalente sería toda persona recuerden que cuando ya esta es ningún y el no se encuentra luego, sería su equivalente toda persona es prudente. Revisando las claves, toda persona, la clave A, toda pero dice imprudente, la clave B es algunas personas, la clave C algunas prudentes, la clave D es falso que algunas personas y la clave E. Si podemos darnos cuentas, no hay clave, pero cuando nos toca este tipo de problemas tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye? Cogemos la misma frase que encontramos y la parte toda la transformamos en algunos o algunas, ¿no? Algunas personas son prudentes. Son prudentes. Entonces ahora revisando las claves, algunos sería la clave B y la clave C y la E. Pero que sería con personas, sería la clave B, son prudentes, y la clave E no podría ser porque dice imprudente. Entonces la clave sería la B. Ejercicio 6. ¿Cuál es la negación de algunos científicos no son románticos? Este problema es parecido al número 4 que hemos realizado, ¿no? Separamos la frase algunos científicos no son románticos y ya tenemos que darnos cuenta la palabra algunos con el no. De acuerdo al cuadro que ya hemos trabajado aquí, es, es esta teoría de aquí. Algún A no es B. Entonces, realizando su gráfica, entonces científicos C para este lado y románticos para este lado. Pero como dicen algunos científicos no son románticos, el X ya sabemos que va en el lado izquierdo. Ahora, el problema nos pide cuál es la negación. Recuerden, ya nos dicen de algún, su negación es todo y viceversa, ¿verdad? Si es todo, su negación es algún.
pero tomando en cuenta no. Entonces, resolviendo acá sería en su gráfica científicos y románticos. Si acá pusimos X que es de existente, al negarlo tendremos que pintarlo. Todo esto se pinta. Y si es pintado, ya sabemos que es todo, pero del lado izquierdo sería todo científico, científico es romántico, romántico. Verificando las claves, nos damos cuenta que solamente hay uno que dice todos, y justo cuadra con nuestra respuesta. Todo científico es romántico, todos los científicos son románticos. Clave A. Ejercicio 7. Si ningún abogado es injusto, entonces, primero separamos la proposición ningún abogado es injusto. Luego en la parte de abajo lo he separado para poder trabajarlo de la siguiente forma. Que la palabra injusto me conviene usar el no para tenerlo más práctico. Entonces el in lo convierto en no justo. De injusto paso a no justo. ¿Para qué? Para ver si me sirve usar una propiedad o si no su equivalente. Acá yo veo, por ejemplo, ningún y no. Ningún abogado es no justo. Ya por las prácticas que hemos hecho, acá me doy cuenta que es parecido al equivalente ningún A no es B. Y su equivalente sería todo A es B. Entonces, resumiendo, su equivalente de la palabra ningún abogado es no justo sería todo abogado, abogado es justo. Recuerden, es justo porque le hemos cambiado de injusto a no, para que se nos sea más práctico. Vamos a verificar las claves ahora. Solamente hay un todo, pero veo que dice todo injusto. Y después dicen algunos. A simple vista, como los problemas anteriores, no he visto que en las claves está la respuesta. Pero siempre dice un entonces o se concluye, tenemos que ver. Como anteriormente le dije, veo el todo y también podemos concluir que sería algunos, ¿verdad? Entonces sería algunos abogados, abogados son justos. Que no se encuentra la clave, tenemos que usar esta forma práctica, porque si son todos, siempre va a haber algunos, ¿verdad? Entonces, revisando las claves, sería la clave C. Algunos abogados son justos. Ejercicio 8. Indique la proposición equivalente a todos los no deportistas son personas no saludables. En este ejercicio es muy interesante porque vamos a aplicar una propiedad en la cual aparecen dos no y aparece el todo. Por ejemplo, en este ejercicio dice, todos los no deportistas son personas no saludables. Cuando nos venga de esta forma todos y hay un no al inicio y un no al final, podemos aplicar esta propiedad. ¿En qué consiste esta propiedad? Cuando lo veamos así, se mantiene el todo, pero se va a cruzar el A con el B. El A pasa para el lado final y el B para el comienzo. Entonces, ¿cómo sería la respuesta en este caso? Todos, se mantiene todos, pero recuerden que deportistas va a pasar al final y saludables va a ir al principio. ¿Por qué se va a manejar así? Porque los no se van a simplificar.
Entonces sería todos los saludables o toda persona saludable, ¿no? Todos los saludables, todos los saludables son deportistas. Listo. Entonces, verificando las claves, ¿cuál sería la clave? A ver, tenemos la clave C, tenemos la clave D y la clave E. Pero todos los saludables, pero en este caso nos dicen toda persona saludable. La D dice deportista, no, cual no sería, y la E sería deportista. Entonces, si leemos la clave, se dice toda persona saludable es deportista, que es equivalente a decir los saludables son deportistas. La clave sería C. Ejercicio 9. La proposición todos los alumnos no son flojos es equivalente a, como podemos ver acá en esta descripción, todos los alumnos no son flojos. Tenemos el todos y la parte negativa. Si no hubiera estado esta parte negativa, que dice no, hubiéramos usado la propiedad todo A es B, ¿no? Ya que su negativa sería algún. Pero en este caso nos están pidiendo el equivalente. Si tenemos de todos y no, su equivalente sería todo, así como todo A es no B, su equivalente sería ningún A es B. Entonces este problema está fácil, solamente sería colocar su equivalente, ningún alumno es flojo, ¿no? De acuerdo a la teoría de equivalencias de acá. Verificando las claves, solamente la clave B y la E tienen ningún. Verificándolo, el único que tiene alumno es flojo, sería la clave. Listo. Ejercicio 10. ¿Cuál es la negación lógica de la proposición? Todas las preguntas de examen de admisión son difíciles. Acá en esta proposición vemos que se encuentra la palabra todas y no vemos ningún no, ¿no? Solamente dicen que admisión son difíciles. Entonces, en este tipo de problemas nos damos cuenta que es afirmativo todo, ¿no? Como todas y las preguntas de admisión son difíciles. Usamos la propiedad de todo A es B. Y como el problema nos pide la negación lógica, usamos su negación. ¿Cuál es su negación en este caso? De todo A es B, su negación es algún A no es B. Entonces, resolviéndolo, si era de todos su negación, sería algún o algunas en este caso, algunas preguntas de admisión no son difíciles, ¿no? Porque acá está la palabra no. Entonces sería no son difíciles. Entonces, verificando las claves, algunas solamente tienen la clave D y la clave E. Pero de acuerdo al contexto que hemos tenido acá, serían algunas preguntas de admisión no son difíciles, la única que tiene la clave sería la D.